Good morning, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Es Francisco Ruiz, hablando con ustedes desde Boston, Massachusetts, los Estados Unidos. En el proceso de resumir y reflexionar sobre Nexus, el libro de Yuval Noah Harari, hemos ido recorriendo una serie de ideas fundamentales acerca de la naturaleza de la información. La primera es la idea ingenua según la cual una mayor cantidad de información nos acerca inevitablemente a la verdad. A esta visión se opone la idea populista de la información que no la concibe como un camino hacia la verdad, sino como un instrumento para conquistar poder. Entre ambas aparece una posición intermedia sugerida por la propia historia. La información puede en ciertos momentos conducir a la verdad, pero solo cuando se inserta dentro de un determinado orden social. Ese mismo proceso, sin embargo, puede producir no solo más conocimiento, sino también más poder y en ocasiones, aunque no siempre, más sabiduría. A lo largo de este recorrido también hemos visto que el propósito profundo de la información no es simplemente describir el mundo, sino crear redes de conexión entre los seres humanos. En ese sentido, casi cualquier cosa puede convertirse en información. Lo decisivo no es su forma, sino su capacidad de vincularnos. Dentro de esa historia de las conexiones ocupa un lugar central la creación de documentos escritos que permiten establecer o estabilizar, preservar y transmitir esas redes a través del tiempo. Nos encontramos ahora en las etapas preliminares de un tema que domina cada vez más el horizonte de nuestro tiempo, la inteligencia artificial. Basta observar la conversación pública para advertirlo. Cada día aparecen múltiples artículos en periódicos como The New York Times, Le Monde y The Guardian, publicaciones que leo regularmente, dedicados a analizar sus avances, sus riesgos y sus promesas. A ese flujo constante de artículos se suma una avalancha de nuevos libros que intentan comprender el fenómeno desde perspectivas científicas, filosóficas y políticas. El desarrollo de la inteligencia artificial avanza con una rapidez extraordinaria. Científicamente y políticamente, el terreno está en constante movimiento, en constante flujo. Imposible de mantenerse al tanto. Algunos observadores anuncian escenarios sombríos que culminan en la posible destrucción de la humanidad. Otros, por el contrario, celebran la llegada de un futuro lleno de oportunidades inéditas para nuestra especie. Entre el temor y el entusiasmo se despliega un debate que todavía está lejos de resolverse. Sin embargo, hay algo que ya parece claro. Muchas de las cosas que hace apenas varios años pertenecían al dominio de la fantasía y ahora se han convertido en realidad. La inteligencia artificial ha penetrado prácticamente todas las esferas de nuestra vida cotidiana. Está presente en la guerra, en estos momentos, en los hospitales, en los bancos, en la producción artística y en innumerables decisiones invisibles que estructuran nuestras rutinas. Incluso participa en los gestos más simples y aparentemente triviales, como cuando yo voy a pedir una taza de un cappuccino a Starbucks. Poco a poco estamos entrando en un mundo en el que cada vez resulta más difícil distinguir dónde termina la acción humana y dónde comienza la acción de las máquinas. En ese terreno ambiguo, donde lo humano y lo artificial se entrelazan, se jugarán algunas de las preguntas más decisivas de nuestro futuro. Bueno, regresemos a los cimientos históricos y sociales de toda esta transformación tecnológica. Todo está conectado. Hoy, la pregunta que yo me hago en este episodio es:
por qué la creación de documentos desemboca en la creación de tanta burocracia en nuestras vidas. Veremos que a pesar de toda nuestra aversión a la burocracia y de sus efectos negativos, ella puede crear instituciones que con un proceso de automonitoría pueden salvaguardar el proceso de la búsqueda de la verdad. Pero en este episodio quiero que hablemos acerca del origen de la burocracia. ¿Para qué nos la inventamos nosotros los seres humanos? ¿Cuál es su papel en nuestras sociedades humanas? ¿Para qué sirve? Mis experiencias, así como la de muchos de ustedes, con la burocracia tienen múltiples aspectos negativos. En el país donde yo nací, El Salvador, cuando había que sacar, por ejemplo, la famosa cédula de identidad o un pasaporte, en aquellos tiempos de los años 60, era una cosa de semanas, no días. Algunas veces había que ir varias veces a la alcaldía o al Ministerio de Relaciones Exteriores, solo para tomar y desarrollar esa foto en blanco y negro. Se perdían varios días. Todo el mundo maldecía y se quejaba de tantos requisitos impuestos por esos funcionarios. Me imagino que en estos momentos nada ha cambiado, a pesar de lo fácil que debería de ser a través del Internet. Si necesitas un documento, una licencia, una escritura, reclamar una herencia, un nuevo pasaporte, porque el tuyo se perdió, te topas con una burocracia abrumadora. Muchos presidentes se han elegido desde Argentina hasta el norte de América, haciendo discursos en contra de la burocracia, que algunos la comparan con ese estado paralelo, ese estado profundo, prometiendo que van a despedir burócratas, y ya lo han hecho, y van a eliminar esos requisitos para aligerar esos trámites. Varios presidentes de facto han despedido a muchísimos funcionarios. Tanta información, infinidad de documentos, es para volver loco a cualquiera. Como discutimos en el episodio pasado, la invención de la escritura se le atribuye a los sumerios con sus cientos de tablillas de arcilla. Aquí les va otro cuento de esas tablillas. En los primeros años de la década de los 1730, antes de nuestra era, antes de Jesucristo, una sacerdotisa llamada Naramtani redactó una carta en una tableta de arcilla, en la que pedía a un pariente que le enviara unas tabletas de arcilla que éste guardaba en su casa. Le explicaba que le habían negado el derecho a una herencia y que sin esos documentos no podría demostrar la verdad de los hechos. El mensaje en esa tablilla de arcilla concluía con una súplica: ahora, por favor, no te olvides de mí, no me abandones. Imaginémonos que ese pariente tenía almacenadas muchas tabletas, muchas tablillas necesarias, o sea, documentos oficiales importantes. Ahora bien, para encontrar esas tablillas, esos documentos, tal vez puestos en estantes unos arriba de otros, pudo haber sido muy difícil sin ningún método de organización. Entre más documentos y más documentos y más documentos, definitivamente podrían crear un gran desorden. Tal vez ese pariente de esa sacerdotisa no tenía tantas tablillas, pero hablando del rey, el mandamás, le llegaban cientos de tablillas por mes, o su escribano producía cientos de ellas. Se necesitaba una manera de recuperar esos documentos, de una manera expedita cuando el rey lo deseara. Los encargados de documentos, de archivos, finalmente inventa un nuevo método, un nuevo orden para el mundo. Eso es la burocracia. Literalmente, burocracia significa poder desde el escritorio. Cracia quiere decir poder, así como democracia, poder del pueblo, meritocracia, poder basado en el mérito individual. El término burocracia se inventó en la Francia del siglo XVIII, cuando el funcionario típico se sentaba frente a un escritorio con diferentes cajones, compartimentos, casillas.
Así, en el centro del orden burocrático se encuentran esas casillas, esos cajones, esos archiveros. La burocracia intenta resolver el problema de la recuperación ágil de documentos, dividiendo el mundo en archivos, casillas o cajones y sabiendo qué documento se encuentra en qué archivo. Pero por supuesto que esos burócratas con sus categorías hacen muchos errores. Me niegan el pasaporte porque mi petición se pone en en el cajón que es para turistas y no para estudiantes, por ejemplo. Y me obligan a comenzar el proceso desde el principio. Ok, regresemos de nuevo al dilema mencionado en el episodio pasado, entre mantener el orden y buscar la verdad. Los burócratas buscan la solución acerca de la recuperación de documentos poniendo en diferentes cajones o casillas puestas en los estantes o pupitres o escritorios, o sea, en sus bureaus. Más allá de si el documento se coloca en un cajón, un estante, un cesto, una carpeta digital o cualquier otro receptáculo, el principio es el mismo. Hay que dividir la información para poder controlar o gobernar. Dividir el mundo en diferentes centeneros o contenedores y mantenerlos separados de manera que los documentos no se mezclan. Esa es la idea. Esa es la burocracia. Sin embargo, este precio tiene un precio. En lugar de centrarse en entender el mundo tal como es, la burocracia suele imponer al mundo un orden nuevo y artificial. En primer lugar, los burócratas inventan varios cajones que son realidades intersubjetivas que no tienen por qué corresponder de ninguna manera con las divisiones objetivas del mundo. En otras palabras, son realidades pero no son objetivas. Después, tratan de hacer que el mundo encaje en esos cajones y en caso de que no termine de ajustarse a ellos, más obstinados se ponen los funcionarios del gobierno. Cuando saqué mi pasaporte en El Salvador en el año 1967, escribí que iba como turista hacia México, pero en realidad yo iba como estudiante. Mi solicitud se puso en un cajón determinado que no correspondía con mi situación. Para que funcionara, yo tenía que acoplarme a la categoría mandada por el burócrata. Cualquiera de ustedes que haya solicitado un documento oficial lo entenderá perfectamente. Cuando rellenamos un documento y ninguna de las opciones listadas por la burocracia se ajusta a nuestras circunstancias, somos nosotros quienes debemos adaptarnos al documento en lugar de que el documento se adapte a nosotros. Reducir el desorden de la realidad a un número limitado de cajones fijos ayuda a la burocracia a mantener el orden. Pero esto consigue a expensas de la verdad, puesto que nunca se despegan de sus cajones, incluso cuando la realidad es mucho más compleja, como nosotros ya sabemos. El resultado es que los burócratas suelen desarrollar un conocimiento distorsionado de nuestro mundo. Documentos, archivos, formularios, licencias, requisitos, declaraciones de impuestos, etcétera, 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 y otros procedimientos burocráticos han cambiado la manera en que la información fluye en la sociedad y, en consecuencia, la manera en que funciona el poder. Esto hace que sea mucho más difícil entender el poder. Algunas veces me pregunto, ¿qué ocurre tras las puertas cerradas de las oficinas y archivos de los ministerios o secretarías, en las oficinas de gobernación o de Hacienda, donde funcionarios anónimos analizan y organizan montones de documentos y determinan nuestro destino como pueblo mediante el trazo de un bolígrafo o una pluma o el clic en un ratón de computadora? En México, en El Salvador, en Costa Rica, en Argentina. Si regresamos a las tribus donde no existen documentos escritos, no hay burocracia. La red humana se compone únicamente de cadenas de humano a humano y de humano a un relato, a un mito.
La autoridad pertenece a aquellos que controlan las intersecciones que conectan las diferentes cadenas. Estas intersecciones son los mitos fundacionales de la tribu. Esta dinámica alegremente todavía pasa en algunos pueblos y cantones y aldeas del Salvador, por ejemplo, en Latinoamérica. Líderes carismáticos, creadores de mitos saben servirse de esos relatos para moldear identidades, construir alianzas e influir en las emociones de esos cantones, de esos pueblos, de esas tribus. En las redes humanas conectadas por documentos escritos y procedimientos burocráticos, sin embargo, desde la antigua Ur en Asiria hasta la India moderna, la sociedad depende en parte de la interacción entre humano y documentos, entre humanos y computadoras, y rápidamente entre humanos e inteligencia artificial. Entonces, en estos momentos, nosotros los humanos nos mantenemos unidos por cadenas, redes de información de humano a humano, de humano a esos relatos, leyendas y mitos, y de humano a documentos. Si observamos una sociedad burocrática en acción, todavía vemos a humanos que cuentan relatos a otros humanos. Por supuesto. Mi hermano me dice que en El Salvador pasa unas 2 horas diarias en el Parque Central de Santa Ana hablando con amigos, contándose cuentos, chistes, mitos y experiencias pasadas. Pero también vemos a humanos que entregan documentos a otros humanos. Si observamos las cosas más de cerca, lo que veo es que los documentos obligan a los humanos a involucrarse con otros documentos, no con otros humanos. Esto conduce a cambios en la autoridad. A medida que los documentos se convierten en un nexo esencial para conectar diversas cadenas sociales, adquieren un poder considerable los mismos documentos. Y los expertos en la lógica oculta de los documentos se erigen como nuevas figuras de autoridad. Administradores, contables, contadores, tenedores de libros y abogados no solo dominan la lectura y la escritura, sino que también se inventan nuevos formularios, separan cajones y estantes y gestionan archivos. Sin documentos, yo creo que no existirían tantos abogados. En los sistemas burocráticos, saber cómo manipular los oscuros tecnicismos de los presupuestos y abrirse camino a través de los laberintos de oficinas, comités y subcomités suele ser fuente de poder. Este desplazamiento de la autoridad cambió el equilibrio de poder en el mundo. Para bien o para mal, las burocracias letradas, alfabetizadas, tienden a reforzar la autoridad central a expensas de los ciudadanos comunes como nosotros. Por ejemplo, en estos momentos aquí en Estados Unidos estamos en el tiempo de declarar nuestra situación económica, nuestros ingresos y ganancias y ver si pagamos más impuestos o no. Abril 15 es el plazo para declarar ingresos y ganancias aquí. Si no, te caen multas. Casi toda la población le paga a un intermediario para que llene esos formularios. Imposible para un pobre ciudadano estar versado en tantos requisitos inventados por la burocracia. Muy pocas personas pueden llenar tanto formulario por ellas mismas. La burocracia es el método con el que las grandes organizaciones resuelven el problema de la recuperación de documentos y con el que crean redes de información mayores y más potentes. Pero al igual que la mitología, la burocracia tiende a sacrificar la verdad en aras del orden. No importa la categoría que la burocracia invente, siempre habrá excepciones. Siempre habrá condiciones que no caben en ninguna de sus inventadas categorías. Esas excepciones muchas veces son importantísimas para entender la realidad objetiva de este mundo, para alcanzar la verdad. Pero son ignoradas por la burocracia. No caben en sus archivos y ficheros creados para imponer orden a la información, orden a sus expedientes.
Estoy seguro que ustedes se han chocado con este problema. Yo les podría dar muchos ejemplos. Bueno, hay algunos ejemplos que tienen que ver con las universidades, porque las facultades y los departamentos se dividen, pero muchas veces no se dividen dependiendo de cómo el mundo funciona. Pongamos, por ejemplo, la pandemia del COVID-19. Esta pandemia tiene que entenderse simultáneamente como un evento biológico, matemático e histórico. Pero la división de facultades universitarias no refleja esta verdad objetiva. Tampoco las categorías en los seguros de salud, donde tristemente un tratamiento es rechazado porque la enfermedad no cabe en una categoría específica. Idealmente, alguien debería ser capaz de tener en cuenta los diferentes aspectos y consideraciones, pero un enfoque holístico de este tipo exige trascender o abolir la división burocrática. La evolución ha preparado a nuestra mente para aceptar la muerte causada por un tigre, pero a nuestra mente no le resulta mucho más difícil entender la muerte causada por un documento. Aquí en este país, por muchísimo tiempo, yo no ocupé ninguna categoría burocrática. Nunca supe qué contestar en los cuestionarios del gobierno cuando preguntaban de qué raza yo era. Las opciones eran raza blanca, raza negra, raza indígena o nativo de Alaska, asiático o isleño del Pacífico. Estas categorías burocráticas no le hacían justicia a mi realidad, a la verdad de las cosas. Yo lo dejaba en blanco y escribía en el margen, mestizo, combinación de raza blanca y raza indígena. Los millones de mexicanos, hispanos, latinos eran completamente ignorados, no existían. En muchos casos, los latinos decidían escribir raza blanca como opción. La burocracia tomó 50 años para afinar estas categorías. En el censo del 2020, por ejemplo, la burocracia añadió varias preguntas más para incluir a los mexicanos, puertorriqueños y cubanos. Pero los demás, como yo, hay que escribir el país de origen y escoger la raza. Otro ejemplo es un ejemplo histórico de la ciencia. Este tiene que ver cómo nosotros clasificamos los animales de esta tierra. Un científico sueco, yo creo que era sueco, llamado Carlos Linneo, inventó la taxonomía para clasificar plantas y animales. Todo escrito en latín en su libro Systema Naturae. Pero todos esos cajones, todas esas categorías representaban una realidad intersubjetiva cuando su trabajo se publicó por toda Europa y partes de Asia. Se tenía que definir qué era un león y qué era un tigre. Definir las especies, dejando por un lado las criaturas nacidas entre leones y tigres, por ejemplo. Esta no dejó de ser una tarea difícil e inabarcable porque animales, plantas y otros organismos suelen traspasar los límites de los cajones que se les han adjudicado. ¿Y especie? ¿Qué quiere decir especie? ¿Es una realidad objetiva que los biólogos descubren o es una realidad intersubjetiva que imponen, que se inventan? Lo mismo puedo yo decir de las razas humanas. Y cuando alcanzamos el límite mismo de la vida y consideramos virus como el SARS, responsable de la pandemia COVID-19, las cosas se complican todavía más. Los virus se hallan en la frontera supuestamente rígida entre los seres vivos y la materia inerte, entre la biología y la química. A diferencia de las bacterias, por ejemplo, los virus no son organismos unicelulares, no son células en absoluto, ni poseen una maquinaria celular propia. Los virus no comen ni metabolizan y tampoco pueden reproducirse por sí solos. Son paquetes minúsculos de código genético que pueden penetrar en células, secuestrar su maquinaria celular e instruirlas para que produzcan más copias de ese código genético ajeno. Las nuevas copias
salen despedidas de la célula para infectar y secuestrar más células, que es el modo en que el código ajeno se hace viral. Los científicos, y por eso estoy mencionando esto, todavía debaten sin cesar sobre si los virus deben considerarse seres vivos o si se hallan al otro lado de la frontera de la vida. Por esta frontera, pero esta frontera no es una realidad objetiva, sino una convención intersubjetiva. Aunque los biólogos alcanzaran un consenso en cuanto a que los virus son seres vivos, nada cambiaría en el comportamiento de los virus. Solo alteraría la forma en que los humanos los concebimos. Como hemos dicho antes, esas convenciones intersubjetivas también forman parte de la realidad. A medida que el poder de los humanos se incrementa, nuestras creencias intersubjetivas adquieren mayor relevancia para el mundo existente, más allá de nuestras redes de información. Cuando un sistema burocrático me coloca o me pinta una etiqueta, aunque ésta pueda no ser más que una convención, todavía está en disposición de determinar mi destino. Esto es cierto si el burócrata experto en animales es de carne y hueso, o si el burócrata experto en humanos es de carne y hueso, o si el burócrata experto en sea lo que sea es inorgánico. En este momento, inteligencia artificial. Pero no hay que desesperar. Los hospitales, por ejemplo, están divididos en diferentes departamentos, con jerarquías, protocolos y gran cantidad de formularios que hay que rellenar cuando uno se enferma. Padecen diversas enfermedades burocráticas, pero aún son capaces de curar muchas de nuestras enfermedades biológicas. Lo mismo se aplica a la mayoría de los servicios que mejoran nuestra calidad de vida, desde nuestras escuelas hasta nuestro sistema de alcantarillado. La burocracia, así como los mitos y leyendas, como por ejemplo esos escritos en las constituciones democráticas de los países del mundo, son los pilares de nuestras sociedades. No los podemos evitar. Como todas las invenciones humanas, la burocracia cae en la misma dinámica del bien y del mal. Todo depende cómo los humanos la usan. En función de cómo se diseñe y se emplee, toda red de información poderosa puede tener efectos positivos o negativos. En conclusión, inventamos la burocracia para resolver el atasco de la circulación y recuperación de documentos. Resuelve problemas antiguos, pero ha generado otros nuevos. Toda tecnología nueva de información genera un atasco de información, un cuello de botella. Ahora que he hablado de los aspectos negativos de la burocracia, tengo que decir que la burocracia tiene efectos muy positivos. Hablaremos de eso en los próximos episodios. Gracias.